Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Salmos capítulo 119, versículo 68. Salmos 119, versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos que te muevas, Señor, que hables a nuestro corazón, que dirijas este momento, Señor, y que tu palabra halle cabida en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La palabra de Dios para todos dice: tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus mandatos. Gente mala que se cree mejor que yo mintió sobre mí, pero yo sigo cumpliendo de todo corazón tus instrucciones. Ellos tienen la mente embrutecida, yo, en cambio, disfruto tus enseñanzas. Fue bueno que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus mandatos. La enseñanza que sale de tus labios vale más para mí que todo el oro y la plata del mundo. Bueno, este es un salmo que habla acerca de la excelencia de los mandatos de Dios. Usted sabe que los mandatos del Señor son bastante controvertidos, especialmente cuando la gente no está conforme con la vida que tiene, con la vida que aparentemente le ha tocado. Entonces aquí el salmista es una persona que ha sufrido, que ha pasado por temporadas complejas y que ha experimentado la razón del sufrimiento, ¿sí? Que pienso que esa es una de las cosas más difíciles de ver. Cuando uno está metido en un momento de aflicción, lo más duro es ver el porqué del sufrimiento, ver el porqué la razón de lo que nosotros estamos viviendo. El Señor, como mencionaban esta mañana en la predicación, a veces tendrá respuesta para nosotros, otras veces no la tendrá. Yo creería que en la mayoría de veces sí la tiene. Cuando usted pasa el tiempo y pasa la prueba, entiende las razones por las cuales el Señor le ha llevado a vivir eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la prueba del Señor, la prueba, el momento de aflicción, el sufrimiento, tiene un propósito. Entonces, como tiene un propósito, es pertinente que el ser humano entienda la razón de ese sufrimiento. Esto se da cuando la persona se ha humillado y ha esperado en esa temporada compleja, ¿sí? Pero entonces, sí, por supuesto, hay veces en las que el Señor simplemente permite algo y nunca nosotros entenderemos por qué, pero usted cuando viva las circunstancias que vive, busque pedirle al Señor que le explique, o que usted entienda las razones, porque ahí es cuando hay el crecimiento, ¿sí? Por eso dice aquí el salmista: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, cuando nosotros entendemos el porqué de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es más que lo que está escrito, son realidades, ¿sí? Las mismas calamidades naturales son justicia de Dios, entonces se vuelven realidad. Su vida, las cosas que nosotros experimentamos hacen parte de esa voluntad de Dios para las personas, sea para bienestar, sea para castigo, sea para reprensión, para lo que sea, pero son realidades que finalmente tenemos que vivir y no podemos estar alejados de eso. Cuando nosotros entendemos eso y atravesamos el tiempo que tenemos que atravesar, vamos a ver cuán valiosas son esas enseñanzas, que para nosotros son enseñanzas, o también puede entenderlo usted esas leyes o esos estatutos que el Señor impone en la humanidad.
se puede entender, también usted va a valorar las situaciones que han sobrevenido a su vida recibiéndolas de parte de Dios. ¿Sí? Así se entiende la justicia de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, la intención de Dios es que haya regocijo en las personas al atravesar el tiempo. Cuando usted atraviesa sus pruebas, que pueden ser muy difíciles o no tanto, se va a dar cuenta de que al final el Señor es, como dice aquí, bienhechor, que es bueno. Tú eres bueno y haces el bien. Dice, enséñame tus mandatos. Experimentar la bondad del Señor en nuestra vida es uno de los objetivos que debería tener el creyente. ¿Sí? Poder, o también se puede entender, poder ver el poder del Señor en su vida y en la vida de los que le rodean. Entonces, nosotros atravesamos por un curso en nuestra vida. Atravesamos por situaciones. Todo lo que el Señor ha destinado o lo que usted vive hoy tiene un propósito. Pero ¿qué pasa? Que generalmente el impío, el incrédulo, se endurece ante esas situaciones que Dios establece para la humanidad. Por eso usted mira que hay mucha gente que reniega y dice, si hubiera Dios, porque si hubiera Dios no pasarían estas cosas, si hubiera Dios no habría sufrimiento. Usted sabe todas las cosas, los argumentos que las personas colocan en sus mentes y en su boca aún para proferir en contra de lo que pasa en la realidad. ¿Sí? Las realidades son lo que la gente confronta dirigiéndose hacia Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en una batalla, todos los días, o sea, esa batalla en la que nosotros estamos no cesa. ¿Cuál es la batalla? ¿Creerle al Señor o no creerle? ¿Sí? Si nosotros nos vamos por el lado de la incredulidad, quiere decir que nuestro corazón se ha endurecido. Aquí la palabra lo explica que se le ha formado una capa de grasa alrededor del corazón. Usted sabe lo que pasa cuando el corazón se llena de grasa, ¿verdad? Deja de funcionar, por eso los paros cardíacos y demás, ¿sí? Se obstruye el fluir de la sangre, ¿sí o no? O sea, cuando un corazón se llena de grasa, se ha engrosado, dice aquí la palabra, se engrosó el corazón de ellos como sebo. Cuando eso pasa, naturalmente hablando, deja de fluir, ¿sí? Entonces, ¿qué es un paro cardíaco? Que de pronto la sangre iba y ya no pudo pasar y el resto del cuerpo se quedó sin el impulso de esa sangre que necesitamos para vivir. Entonces, al ser humano, cuando se le endurece el corazón, deja de fluir. ¿Qué deja de fluir? Primero, la vida. Usted sabe que en la sangre está la vida, ¿sí o no? Bueno, es como una de las partes. Si usted no tiene sangre, por eso las transfusiones de sangre. Se necesita que haya un fluir. Entonces, al creyente, cuando no tiene eso, se le va la vida, empieza la muerte, ¿sí? Pero también se puede entender, deja de haber un fluir en cuanto a una sensibilidad, porque si hablamos del corazón espiritualmente hablando, obviamente usted puede seguir físicamente vivo, ¿sí? Pero espiritualmente muerto. ¿Qué quiere decir que está espiritualmente muerto? Que está insensible. Por eso a usted a un muerto lo manda a cremar o lo entierra, porque ya no siente, ¿sí? Pierde la sensibilidad. Y esto es súper importante porque hay creyentes que están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y hay otra gente que está también, que no creen en el Señor, que están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Cuando eso es como la salud, por eso es que el Señor hace todas las cosas como con unas ciertas leyes. Lo natural se parece a lo espiritual, o más bien al contrario. O no, sí, lo dije bien. Lo natural termina imitando lo espiritual. Entonces, cuando a usted se le llena su corazón de grasa, se le vuelve grueso, no sé si han visto
a veces a uno que lo llevaban en los colegios al anfiteatro y uno mira esos corazones eh, llenos de, pues, de gordura, en realidad, ¿no? Están alrededor, casi que ni se ve, son una bola amarilla de grasa. El corazón sano es el corazón que permite ver la forma, no es grueso, es más liviano, ¿sí? Entonces, al no pasar a esa grasa, digamos, no permite que pase unas, para nosotros, sensibilidades. ¿Sí? Las células, digamos, dejan de sentir. Por eso es que la gente, a veces uno le habla y le habla y le habla del Señor, o uno ora y ora y ora por algunas personas y son insensibles y están en la presencia del Señor y no les pasa absolutamente nada porque el corazón se ha endurecido. ¿Sí? Entonces, a estas personas que perseguían aquí al salmista en la experiencia que él cuenta, les había pasado eso, pero eso le pasa no solamente a estas personas incrédulas, sino a todo el que no le fluya la vida de Dios. ¿Sí? Por eso es que el incrédulo, cuando entre más endurecido o entre más incrédula una persona, más tiende a, ¿cómo se puede decir?, a atacar lo de Dios, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, que a usted le dice cosas respecto a su fe. Hay otra gente que de pronto no tanto. Entonces eso a usted le puede hacer ver qué tan endurecido está esa persona frente al Señor. Entonces, aquí nosotros estamos recibiendo la palabra del Señor. Nosotros que venimos a este lugar a congregarnos, estamos pasando por una, se puede decir, una terapia, ¿sí? Que en lo físico sería una terapia física de acondicionamiento del cuerpo, pero para nosotros es una terapia espiritual, de acondicionamiento de su cuerpo espiritual. ¿Para qué? Para que su corazón empiece a sanarse, empiece a quitársele todo lo grueso, todo lo que sobra, todo lo que no debería estar, y en la medida en que usted avanza en ese proceso, se vuelve más sensible a las cosas del Señor. ¿Sí? Y cuando usted se vuelve sensible a las cosas del Señor, puede ver las razones por las que el Señor hace las cosas. No inmediatamente, pero sí cuando usted avanza. Por eso es que generalmente después de que uno pasa una prueba, uno dice, ahora ya entiendo. Eso es una cosa que es como muy común leerla en la palabra. Después de que los siervos atraviesan la prueba, dicen, ahora miro hacia atrás y entiendo qué era lo que el Señor planeaba, por qué tenía que hacer esto, para una victoria mayor, para posicionar. A veces el Señor tiene que hacer eh, cosas que aparentemente son dolorosas y que son estragos para nuestra vida, pero que ubican las cosas en su lugar. Entonces a usted el Señor le arranca a veces personas o situaciones que usted contiende en primera instancia y dice, no, pero, o sea, a mí esto me duele, no, yo no quiero atravesar por este dolor. Después de que lo atraviesa, usted va a decir, porque le vienen otras cosas, ¿sí? Usted va a decir, qué bueno. O sea, no es como, no es una sensación para el salmista y para todo aquel que cree en el Señor. Cuando usted mira sus situaciones, no es una sensación como de, uff, lo superé, sino que lo superé y fue bueno haber atravesado por eso, porque lo que vino después era muchísimo más eh, favorecedor. ¿Sí? Entonces, eh, por eso aquí el salmista dice, disfruto tus enseñanzas. Entonces uno se regocija en que el Señor a uno lo moldee, opere, que el Señor, cuando a uno le dicen, me van a hacer una operación, ¿a quién le gusta que le hagan operaciones? A nadie. Si uno trata de evitarlas hasta lo máximo. Pero aquí la enseñanza nos dice que uno va a disfrutar que el Señor opere en nosotros, que meta la mano, porque usted sabe que viene algo de poder del Señor para su vida, ¿sí? Y se regocija. Por eso me gustó esta palabra de Dios para todos, porque dice, fue bueno que yo sufriera tanto. Y cuando uno entiende eso y se vuelve sensible a las razones de Dios, las razones humanas dejan de pesar. O sea,
como hemos dicho en algunas ocasiones, el culpable de sus sufrimientos deja de ser esa supuesta persona que le ha hecho el daño, ¿sí? Usted entiende que esa persona que le hizo el daño era simplemente una marioneta permitida por Dios para que esté o para que no esté. Y yo reflexionaba esta mañana en algo, y es que a veces uno quiere permanecer o uno quiere que permanezcan también al lado de uno. ¿Sí o no? A veces uno tiene amistades o apegos que uno dice, ojalá yo voy a estar contigo hasta el final, por ejemplo. Yo eh, voy a permanecer leal. Y uno quiere eso con sus afectos. ¿Sí o no? Pero en muchas ocasiones el Señor arranca. ¿Y es culpa de la persona que no está? No, y se lo digo porque yo pensaba en eso el otro día, en que en mi corta experiencia, cortísima experiencia, he tenido que aparentemente vivir como muchos desapegos, porque usted sabe, la gente llega y uno se apega, ¿sí o no? Esto es como una familia, uno por la condición anímica se apega y el Señor de pronto arranca. Desde pequeña, yo me acordaba de mi primera mejor amiga que tuve en ese entonces y la razón por la que yo dejé de ser su amiga fue por el Evangelio, ¿sí me entiende? Y parece una cosa de, de niñas o de peladitas, pero la verdadera razón es por el Evangelio. Ya no se podía si estábamos en diferentes condiciones mentales. La segunda mejor amiga, porque uno de muchacho es así, ¿sí? Uno como que busca las amistades, normal. También un tiempo, un afecto fuerte, le arranca. Entonces, como esta vida, el Señor permite que la vivamos de esa manera. Uno termina dándose cuenta que al final, pues no hay culpables, ¿sí me hago entender? Que es el Señor colocando las cosas en su lugar y yo no le puedo reprochar a aquellos que, que han faltado a esa lealtad y los que yo les he faltado a la lealtad tampoco, ¿sí me entiende? Y entonces hay descanso en nuestra alma para lo que nos rodea, para lo que es nuestro contexto. Entonces las cosas de la vida no son azares, ¿sí? Las cosas de la vida son puestas por el Señor. Y el día bueno y el día malo le llega a todo el mundo. Entonces esto es importante porque cuando usted atraviese su momento, que no se le vaya a engrosar su corazón. Que ojalá el Señor lo encuentre a usted en la actividad de ejercitarse, ¿sí? Y esto es algo que debe ser constante. Por eso la palabra dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Eso es como decirle a una persona que necesita terapia física, digo, el ejercicio físico para salud, es como que esa persona sea inconstante y vaya de cuando en cuando. Eso no sirve. Y es triste que no sirva porque pues igual usted está invirtiendo un tiempo y una energía mental para decir, bueno, voy a ver qué es lo que el Señor hace. Y si usted no continúa en el proceso, pues obviamente va a ser muy frustrante. La experiencia del creyente que ha sabido entender el camino que el Señor le explica y que dispone para cada uno, es el creyente que vive satisfecho con lo que ha vivido, satisfecho aún con las explicaciones, satisfecho con los silencios del Señor. Es decir, vive sin contención, ¿sí? Y usted deja de decir, ¿por qué, Señor, permitiste? Y ese es el objetivo, ¿sí? Porque hay más de una persona que está incluso en lugar de servicio, pero no está de acuerdo con lo que el Señor está permitiendo. Y empiezo por mí. Yo en más de una ocasión le he dicho, Señor, no, y en oración, y Señor, pero ¿por qué? Y yo te pido que me respondas, y yo te he pedido de tantas maneras. Así yo le he orado al Señor. El Señor más se calla. Y cuando yo ya me calmo de pedir eso, ya como que me olvido de tanto forcejear, ahí es cuando el Señor trae algunas respuestas. Entonces, dejar de contender implica
que usted se adentra en la experiencia con el Señor. Dejar de forcejear implica que usted logra adentrarse en esas aguas profundas con el Señor, sentirlo a Él. Usted de pronto ha escuchado o ha experimentado que los creyentes hablan de la paz que sobrepasa todo entendimiento, por ejemplo. Eso es fácil decirlo, fácil memorizarlo, pero vaya y siéntalo cuando usted está emproblemado o cuando usted ha sufrido alguna pérdida. No es fácil. Solamente las personas que han experimentado a Cristo en su corazón logran tener esa tranquilidad o esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y así también todas las demás promesas que el Señor tiene para su pueblo. Entonces, a veces nosotros somos como un niño que le tiene miedo al agua y que no se quiere meter y forcejea con su padre para no meterse, y el padre quiere que él aprenda a nadar, y no solamente que aprenda a nadar, sino que disfrute. Y después el niño, después de que forcejea y llora y vence el miedo, termina amando el agua y termina metido en la piscina y disfrutando. Ese pequeño ejemplo es la síntesis de la experiencia que el Señor quiere que tengamos con Él. Entonces, ¿qué nos conviene? No forcejear, no deje de propiciar cosas, por ejemplo. A veces uno dice, no, o sea, uno como que es muy calculador, ¿sí o no? Y dice, voy a hacer esto para que no vaya a pasar esto, o para que sí pase esto, voy a sentarme aquí para estar al lado de fulano, y que usted sabe, ¿no? Las personas buscando controlar lo que les rodea. Y yo le digo una cosa, que las bendiciones que el Señor tiene para usted ya están escritas, ya están guardadas. Ahora, el problema es que se las entregue, ¿sí? Pero entonces, ¿qué necesitamos? Que usted se vuelva sensible. Y para eso usted necesita ejercitarse. ¿Qué tiene que ver el tema de ejercitarse con ser sensible? Que empieza a fluir la sangre con normalidad. Empieza a fluir la sustancia, la vida del Señor con la normalidad que deberíamos tener. Por eso, el ser humano fue creado para que tenga contacto directo con Dios. Adán y Eva se comunicaban de manera directa con Dios. Y eso se rompió por el pecado. Se empieza a engrosar los corazones. Pasan cosas en la vida, pasan cosas en la humanidad, y la gente le atribuye a todo. La razón de lo sucedido, él se lo atribuye a todo, menos a Dios. Y ese es un problema, porque detrás de todo eso está el Señor. Y solo cuando usted lo entienda va a poder avanzar. Cuando usted lo vea. Entonces a veces el Señor hace cosas en la vida del creyente. Coloca situaciones, pone factores que si el creyente no es sensible, no va a poder entender eso. O sea, su circunstancia actual, si usted no la ha entendido, busque que el Señor le encienda esa sensibilidad, y sobre todo busque ejercitarse en la fe para que usted pueda entender, para que no le falte a usted la capacidad de discernimiento de las cosas que ocurren, ¿sí? Y así usted avanza. Porque es que, mire, la gente vive en unas cosas, hay, bueno, no quiero poner ejemplos específicos, pero a veces las personas viven en condiciones que yo le pregunto a usted. Piensa en cualquier situación. ¿Usted cree que Dios quiere que usted viva eso? O sea, esa situación mala. Piensa en cualquier situación que le incomoda. Eso que le aflige, que le hace que le ronde la cabeza en algo. ¿Usted cree que el Señor quiere tenerlo gravitando alrededor de eso? Alrededor de una mala relación, alrededor de envidias, de celos, de temores, de cualquier situación. No, ¿sí? Pero uno está ahí porque uno no es sensible para darse cuenta de que el Señor sí hay algo que quiere hacer. No, que yo ya he batallado con esto mucho tiempo. Pues quédese ahí si usted quiere, pensando en eso, ¿sí? Si usted quiere, pues deje de recibir la revelación que le ha faltado. Por eso es que usted ha estado ahí tanto tiempo.
¿sí? Deje de recibir la revelación, va a seguir ahí, ¿sí? Pero si usted abre su mente y su corazón con fe y dice, bueno, hasta aquí sí han sido años, pero yo le creo al Señor que este asunto puede cambiar, porque el Señor es así. La mujer del flujo de sangre había vivido no sé cuántos años con esa enfermedad. ¿Qué se iba a imaginar ella que en su vejez iba a encontrarle solución al tema? Había probado de todo. O sea, yo creo que si había alguien ya que había desistido era ella, pero la fe no le faltó para decir, aquí hay algo, voy a hacer un intento con este Jesús, porque es que ella no lo conocía, ella había oído de él nada más. Y lo va a buscar. Mire el desempeño, lo va a buscar. Va y lo toca como puede, lo toca. Por eso es que la gente que pone excusas para buscar al Señor, mire, las excusas no son sino excusas, ¿sí? Usted puede decirle a alguien, no, lo que pasa es que yo no hice esto por tal razón. Sigue siendo una excusa, porque usted debía haberlo hecho. Y si exploramos en la vida de cada uno, usted sí tenía la posibilidad de haberlo hecho. Eso me pasó ayer a mí, por ejemplo, que yo no había estudiado la canción del ensayo y yo estaba hecha un 3, yo no le pegaba una. Y yo no, profe, le dije, deje de perder el tiempo conmigo, más bien yo estudio la próxima y ya le traigo. Entonces, eh, con Camilo hablábamos y me decía, no, pues explícale que nos hemos estado trasnochando, todos eso. Sí, aparentemente hay excusas, explícale. Y yo dije, sí, le voy a explicar. Pero luego le dije, ¿sabes qué? No, más vergüenza me da explicar. Porque si pueda que a él yo lo calmo con ese, ah, claro, le tocó tal cosa y lo otro. Pero si yo miro, sí pude haber sacado tiempo, sí lo pude haber hecho. Y así es todo en la vida. Así que las excusas mejor guárdeselas, ¿sí? Delante del Señor, le digo. O sea, todo lo que usted le quiera poner de excusas a Dios, no es que ahí no me gusta, no es que el frío, no es que esa señora, esa pastora, no es que ese ministerio, no es que la bulla del lugar, no es que ese garaje, porque esto es un garaje, es frío. Lo que usted quiera, no es que es lejos. Mire, hay personas que hacen unos esfuerzos que desautorizan sus afirmaciones, sus excusas. Entonces, no quede mal delante del Señor. Más bien sea sensible y diga, el Señor me está hablando. Voy a dejar de sacar excusas porque lo que hago es quedar mal. O sea, usted callado se defiende más, como decía un personaje de la televisión. ¿Sí? Y busque seguir en el ejercicio de lo que el Señor le está haciendo, en el proceso. Mira, a veces a uno le toca humillarse con esos procesos. Y a uno le toca, a veces uno dice, no entiendo. Voy a esta clase, haga de cuenta que esto es una clase, no entiendo nada, pero voy a seguir a ver qué pasa. Algo he de aprender y usted le va cogiendo, se lo garantizo. Por eso es que la gente que se ha criado, por ejemplo, niños que se han criado en familia de músicos, ¿quién les ha explicado algo? Pero crecen avanzan con lo que están viendo, con lo que están oyendo, con el ambiente que hay alrededor. Y así es la vida, ¿sí? Y a veces a nosotros nos ha faltado eso, exponernos a la presencia del Señor, para empezar a absorber, para que toda esa grasa que envuelve nuestro corazón se empiece a diluir, ¿sí? Y mire, esto es tremendo porque si usted dice, no, es que yo tengo el colesterol alto y tengo problemas de circulación y problemas cardíacos, por ejemplo, le mandan a abstenerse de comidas, ¿sí o no? Deje las grasas o ejercítese, salga a trotar, haga cardio, le dicen, ¿no? Y entonces en la palabra es lo mismo. O sea, usted puede ser quien sea y tener la posición que tenga, ministerialmente hablando. Pero si usted está en quietud espiritualmente, tarde o temprano, porque es que el corazón físicamente es algo que nadie ve, ¿sí o no? O sea, yo no sé en qué estado está el corazón de cada uno, de salud quiero decir. O sea, ¿cómo sé yo a quién tiene problemas, quién tiene las arterias tapadas? Alce la mano. No, no sé. Puedo tenerlas yo tapadas y no saberlo porque está dentro de mí. Espiritualmente es igual.
¿sí? O sea, eso es algo que usted no puede percibir sino por otros factores, por otros mecanismos, por otras conductas. Dicen que la condición del corazón se puede medir en la barriga, por ejemplo. Es tremendo. Si usted tiene una barriga grande, quiere decir que su corazón ya está saturado de grasa. Y esto no me lo inventé yo, lo escuché por ahí, lo leí en algo serio, ¿sí? Entonces, tremendo, porque pues a veces estamos relajados con el tema y resulta que parece que usted es sano, parece que usted está joven, parece que no le van a pasar las cosas, pero dentro de usted el corazón ya empieza a tener las cosas. Espiritualmente es exactamente igual. Entonces podemos estar aquí sirviendo, predicando, alabando al Señor, pero si usted está en quietud, su cuerpo espiritual está en quietud, se le están acumulando cosas. El Evangelio requiere que usted se mueva, sobre todo que batalle, que busque, que no se duerma. Hay gente que se permite, a veces me incluyo también, a veces nos damos licencias, nos permitimos. No, este fin de semana voy a descansar. Me siento cargado. Y usted cree que descansar lo va a hacer sentirse menos pesado, y al contrario, ¿sí? Es al contrario. La persona que vive liviana es la persona que está en movimiento. Entonces, espiritualmente necesitamos eso, para que no pase lo que le pasaba a los perseguidores. Mire, si usted, esto es tan tremendo que usted que hoy en día cree en el Señor, se puede convertir en un perseguidor. Porque como usted no pudo correr al ritmo que el Señor le marcaba, no le queda sino atacar eso que usted mira en otros. Y dice, sí, pero no es para tanto. ¿Sí o no? ¿Sí o no que esas son las cosas que uno escucha de la gente que ha desistido? Pero antes no pensaban así. Cuando hay fe no se piensa así. Cuando se ha enfermado la condición espiritual, la gente pone ese tipo de excusas. Por eso hay gente que mira gente saludable y dice, ay no, pero qué exagerado. Vivir así, qué pereza. Pueden estar muy saludables y todo lo que quiera, pero, pero qué pereza vivir infeliz. Le aseguro que esa gente vive con más felicidad que usted. Por la sencilla razón de que el ejercicio, la sana alimentación produce sustancias que, que hacen sentir bienestar, que producen bienestar. Por eso cuando la gente tiene depresión, le mandan a que haga ejercicio. Porque el ejercicio libera endorfinas y cosas, hormonas que aportan. ¿Sí ve? Y cuando uno dice, ay, no, qué exagerado, no, yo sí prefiero normal, comer lo básico, comer cositas, darse sus gustos. Si no, la vida, qué triste así, no. La vida más triste es la vida de la gente que se otorga esas cosas. Porque el cuerpo emite sustancias. Por eso es que cuando uno está muy quieto, a mí me ha pasado, cuando paso mucho tiempo quieta o tengo mala alimentación, sueño, debilidad, cansancio. Pero qué rica la hamburguesa de anoche, por ejemplo. ¿Sí me entiende? Y no, y yo soy más feliz así, pero anda usted, no, depresión y todas las condiciones que usted sabe, sin contar las de meramente salud física, ¿sí? Entonces las sensaciones esas que nosotros sentimos son consecuencia de lo que pasa adentro, espiritualmente, físicamente y anímicamente también. ¿Sí? Entonces es bueno estar en el recorrido que el Señor ha planteado para nosotros. Por eso aquí el salmista dice, bueno me es haber sido humillado, fue bueno que el Señor me pase por este momento en el que me tocó salir corriendo, ¿sí o no? Porque a veces no es literal el salir corriendo, pero sí usted se siente huyendo de una situación, tratando de escapar, y eso a usted lo humilla. Pero cuando usted pasa ese tiempo, usted dice, qué bueno, esto me dio esta condición, esto me colocó en esta posición diferente. ¿Sí? Esa es la experiencia. El sufrimiento, en una versión dice, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos.
Mire, una persona, un siervo que no haya sido tratado, no entiende los decretos del Señor. Por eso es que a nosotros los siervos, y lo digo con un poco de temor, el Señor nos hace vivir cosas y humillaciones fuertes, que a veces ni siquiera son ante la vista de la congregación. A veces no, a veces sí, pero el Señor nos humilla feo, ¿sí? Para recordarle a usted o para ponerle a usted en la situación de entender el decreto del Señor. Y no solo de entenderlo, sino de aceptarlo. Y después de que uno pasa eso, dice, qué valiosas las enseñanzas. O sea, usted lo más valioso que tiene en su vida, aparte de su fe, son las enseñanzas. Úselas. Si puede escribir, escriba. Estúdielas, porque le aseguro que un día le van a hacer falta. Entonces, no, la gente relajada, pongo atención por raticos o estoy en otro tema, sí, pero usted las va a añorar después. Por eso aquí el salmista dice, tus enseñanzas son valiosas para mí más que millones de oro y de plata. Entonces, mire esa experiencia para que usted pueda entender por qué la Biblia dice que Dios es amor. ¿Por qué dice la Biblia que Dios es bueno, que es benevolente, que es misericordioso? Él quiere hacerle experimentar esa misericordia y esa bondad. Déjese llevar por el recorrido que el Señor le plantea. Déjese formar. Usted en esa formación va cogiendo sensibilidad, va cogiendo entendimiento. Eso es como el oído de un músico. Una persona que ha estado oyendo la música y tocando, son muy sensibles, ¿sí o no? Y los que de pronto no han estado o no hemos estado tan metidos, le tocan una nota y para uno la nota es la misma. La sensibilidad es lo que usted necesita espiritualmente para, para no equivocarse, para avanzar, para tener salud, ¿sí? Para entender los estatutos, para que cuando viva lo bueno y lo malo usted sepa sondearlo con base en la palabra del Señor y salga adelante de las situaciones. Vamos a orar. Gracias, Señor. Bendigo a los ofrendadores, diezmadores, Señor. Bendigo la fe de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Mueve tu presencia en medio de tu congregación. Hoy bendigo, Señor, estos pactos que tus hijos presentan delante de ti, Señor. Presento delante de ti la petición de tu pueblo. Presento las necesidades, Señor. Ocúpate, Señor, de cada situación. Que estos pactos y ofrendas lleguen delante de ti como incienso, olor grato. Enciende, Señor, este altar. Muévete, Señor, en medio de nosotros. Te adoramos, Señor. Enciende el Espíritu dentro de nosotros.
podamos sentir tu presencia, que podamos entender las cosas que tú has colocado, que has establecido. Ministra, Señor. Llena cada vacío, Señor, de nuestro corazón. Quita toda incredulidad, Señor. Toda insensibilidad. Destruye, Señor, toda fortaleza que hay en el corazón. Que no permita que tu palabra fluya, que tu palabra entre, Señor, en el corazón. Llena, Y mi voluntad se rinde a ti. Cuando todo alrededor es sombra, al lado de tu luz, al lado de tu luz, adoro a ti. Te adoro a ti, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Añoranos en la fe, fortaleza, Señor, el hombre interior. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Cuando pienso en tu santidad y te veo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz, al lado de tu luz. Cuando tu corazón logró alcanzar y mi voluntad se rinde a ti. Cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz, al lado de
pido que te sigas moviendo en medio de mi congregación en el nombre de Jesús. Amén.